Muy buenos días, señores, tengan todos ustedes. Te damos la más cordial bienvenida a este programa de comentar el Evangelio en la hora matutina, hoy lunes 22 de febrero del año 2021, señores, lunes de Cuaresma. Estamos arrancando la semana de una forma, pues, contenta, feliz, esperando que esta semana sea mejor. Como siempre, ¿verdad? Esperando que los frutos se vean, se reflejen, esperando que siempre, donde quiera que estemos, le demos gloria a Dios, le demos la adoración que Él se merece. Estamos contentos porque pues cada día lo hacemos con más gusto y cada día vamos avanzando en esta cuaresma. Eh, Hay unas cositas que nos pueden a veces detener, que el tiempo, que si las circunstancias, que si el trabajo, y son cosas que nos pueden desanimar. Sin embargo, aquí estamos. Aquí estamos para aprender juntos las ciencias sagradas, las que nos llevan al cielo, las que nos pueden algún día dar una recompensa realmente satisfactoria, que no es más que la palabra de Dios y sobre todo la práctica de los sacramentos. Eso es la base para estar todos bien, para salir todos adelante y para estar realmente en paz. Como te lo dije, gracias por acompañarnos. Esperamos que te lo hayas pasado muy bien. Y los que no nos la pasamos muy bien, pues ni modo, aquí hay que seguirle en esta penitencia. Hoy el Evangelio viene muy hermoso, viene muy... nos resuelve muchas dudas, ¿no? Entonces, vale la pena que te quedes hasta el final del video. Te invito a que nos acompañes. Y te doy una pequeña introducción con esta hermosa antífona que dice: Tú eres Pedro, y yo te daré las llaves del reino de los cielos. Magnífico, hermoso, hermoso este evangelio. Ya más o menos sabes de qué trata, ¿no? Así es que sin más, vamos a darle lectura y a sacar esta lección de vida tan importante que nos va a servir para darnos ánimo para continuar con esta hermosa cuaresma, que aunque es diferente a las habituales, por ya sabes qué, pero en la intensidad, en la espiritualidad, en el ánimo, sobre todo en nuestros corazones, no debe cambiar en lo más mínimo. Vamos al Evangelio. Aquí está arriba en la pantalla para que lo veas los versículos. Son del libro de San Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 19. Y dice lo siguiente: En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos.
Todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Señores, creo que este evangelio es medular para entender y explicar muchas cositas y dudas que nos asaltan en estos tiempos respecto a nuestra iglesia y respecto a la religión. En fin, es muy importante que te quedes para que me acompañes para darle esta reflexión. Vamos a la reflexión. Primero que nada, señores, gracias a todos los que nos van a ver o nos ven y a los que nos mantienen viéndonos, porque gracias a ustedes este programa se mantiene muy independiente y gracias a Dios no sigue ninguna línea de nadie. Así es que podemos hablar la palabra de Dios con toda libertad y sobre todo respecto a la palabra de Dios. Aquí no nos preocupamos por dar discursos políticamente correctos. Aquí nos preocupamos por decir la verdad. Y te digo esto porque ahorita en este evangelio va a haber verdades. Verdades que a veces nos va a costar reconocer o verdades que pueden estar en contra de ciertas líneas que van siguiendo unos cuantos de la iglesia. Primero que nada, tenemos a nuestro Maestro Jesús de Nazaret que hace una pregunta. Este asunto fue entre sus apóstoles y él, no es a la multitud. Aquí hay que dejar algo bien claro. Aquí Jesús no está evangelizando a ninguna multitud. Aquí Jesús está pidiendo respuestas y se las está pidiendo a sus apóstoles. La pregunta es para ellos. Parece que este evangelio es como si les preguntaran a los prelados de la iglesia. Haz de cuenta como... Haz de cuenta. Supongamos que es que Jesucristo les pregunta a los obispos, cardenales y al Papa. Eso. Así más o menos. Le dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces, no sabemos quién, pero aquí dice, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Pero no sabemos quién le contestó, pero lo que sí sabemos es que le respondieron a Jesús. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. En esta pregunta encontramos a estos apóstoles de Jesucristo, los cimientos de nuestra iglesia, confundidos por lo que la gente decía. Y confundían a Jesús. No lo reconocieron como su Salvador. No. Lo confundían con otros profetas al Maestro. Por eso le dijeron a Jesús, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Jeremías. O sea, no estaban reconociendo al Maestro, estaban confundiéndolo con otro profeta que creyeron ellos que había resucitado. ¿Y por qué lo confundieron a Jesús? Por los milagros que hacía, por los prodigios, porque era un hombre muy fuera de lo normal, totalmente opuesto a los fariseos. Y el pueblo creía que eran alguien, un profeta, mas nunca se les pasaba por la mente que eran el Mesías, que era el Hijo de Dios que tenía que venir. Eso no. Aquí podemos sacar como enseñanza algo importante para nosotros. Señores, ¿cuántas veces nosotros confundimos también a Jesús? ¿O cuántas veces nosotros nos confundimos? Nos confundimos porque creemos
encontrar, si tomamos en cuenta esta referencia de Jesús como el bien, como el Salvador, por ejemplo, con esa nos quedamos, como el Salvador, como el que perdona nuestros pecados, como el que nos lleva al cielo, ¿cuántas veces no buscamos la salvación en otros lugares que no son cerca de Jesús? ¿Cuántas veces no tratamos de buscar la salida a nuestros problemas o la solución a un asunto o el bien en otro lugar que no es Jesús y que propiamente está alejado de Jesús? Me pasaría toda la mañana dándote ejemplos que no son necesarios. Tú sabes de lo que estamos hablando. Y esto va desde lo más chico hasta lo más grande. Esto va desde tener la confianza en otras corrientes que no sean Jesucristo. Yo no estoy hablando que te pelees con medio mundo y que te centres solamente en Jesucristo. No. O sea, ¿a qué me refiero? Yo no estoy hablando que te pelees, por ejemplo, con la ciencia. No. No te pelees con ninguna ciencia. No te pelees con ninguna otra corriente. Pero sí está bien consciente que la última palabra de todo la tiene el Mesías. El Mesías. A mí me llama la atención cuando el padre Carlos dijo en una homilía muy bonita algo importante. No es una enfermedad la que le quita la vida al ser humano, es Dios el que llama. Eso es correcto y se sustenta con la Biblia, que el dueño de la vida es Jesús, el vencedor de la muerte es Jesús. Entonces, el mismo Cristo nos dice que no tengamos miedo a los que matan el cuerpo, que más bien tengamos miedo a los que matan, al que mata el alma y la puede arrojar a lo más profundo del infierno. Entonces, ¿cuántas veces nosotros podemos andar por otras corrientes, por otros lados, y nos podemos parecer a estos apóstoles, que le contestaron a Jesús que eran otra cosa menos él, que era un profeta que hacía el bien, menos él, menos el Hijo de Dios? Y esto lo podemos ver en teólogos católicos modernistas y en otros religiosos, e incluso en estudiosos que dicen, no, pues Jesucristo pues fue un hombre muy piadoso, fue un gran profeta. De hecho, los musulmanes consideran a Jesús como un profeta, un hombre bueno y se acabó. Y no es así. Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías. Pero también muchos teólogos dentro de nuestra Iglesia Católica consideran a Jesús que no fue propiamente hijo de Dios y que no pudo nacer de María Virgen. Entonces, los protestantes, no se diga, hay sectas protestantes que también consideran a Jesús como un ángel, unos como un ángel. Y no pienses que estoy inventando, esa es la verdad y te invito a que la investigues. Entonces, nos podemos confundir en ese sentido. Y nosotros mismos, los católicos, también ponemos nuestras esperanzas en dinero, en el trabajo, en el poder. Ponemos toda nuestra fe y nuestra esperanza en políticos, en comunidades científicas, en ONGs, y no ponemos nuestra fuerza principal en Jesús. Es decir, no lo reconocemos como el Mesías. Creemos a veces que Jesús Nazareno, pues, fue bueno en ese tiempo, hizo milagros y murió crucificado y hasta ahí. Porque esa es la verdad, hasta ahí lo vemos. Pero no somos capaces de ver que Jesús Nazareno está en la hostia, tal y como andaba caminando, tal y como andaba curando, sanando, quitando demonios, multiplicando panes. Así está, así, tal y cual está así. Bueno, y al contrario, porque en ese tiempo solo estaba en Jerusalén o en la región de... Aquí está, para no mentirte. En la región de Cesarea de Filipo, ahí andaba. Y sin embargo, hoy lo podemos tener en Rusia, en Estados Unidos, en México, en Argentina, en Roma, al mismo tiempo. ¡Qué maravilloso! Y nosotros estamos confundidos. Y no aceptamos que Él es el Mesías. Y lo confundimos con un símbolo.
y por lo tanto buscamos donde no debemos de buscar. Continuando con el Evangelio, dice que ellos le respondieron eso. Después Jesús es más insistente y les hace una pregunta, pero ya más fuerte. ¿Quién dicen, o qué dicen, y ustedes quién dicen que soy yo? Ahora sí ya va directo a ellos y a la cabeza. Primero les hizo una pregunta suave para que ellos contestaran, pero después, órale, va con ellos y a ellos quiere la respuesta de ellos. Según el relato del Evangelio, todos se quedaron callados. El único que contestó fue Pedro. Supongamos que a ti también, Jesús, te pregunte ahorita, para ti, ¿quién soy yo? Y si tú le contestas una cosa, te va a refutar con la otra. ¿Y por qué no me comulgas? ¿Y por qué no nos confesamos? ¿Y por qué no somos capaces de renunciar a una conducta aceptada y cultivada de pecado? Si decimos que Jesucristo es el Mesías. ¿Por qué no frecuentamos los sacramentos? ¿Por qué no nos tomamos el tiempo para meditar su palabra? Si el tiempo es de Él. Él es el dueño del tiempo. Y entonces no vamos a saber qué contestarle. Te lo puedo asegurar. Aquí narra que los discípulos se quedaron callados. Pero también dice que Simón, Pedro, tomó la palabra. Él, por los dones que Dios le dio la respuesta más certera y con la que debemos identificar a Jesús en estos tiempos. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Tú eres al que esperamos, el que nos va a liberar, el Hijo de Dios vivo. Pero ese Hijo de Dios vivo y ese Mesías no murió ahí. Está aquí en estos días. Está en el cupón. Está en el sagrario. No me voy a cansar de repetir la misma cantaleta. Ese Mesías ahí está. Y entonces, ¿qué le contestaríamos nosotros a Jesús? ¿Eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo? ¿O eres un estorbo? ¿Eres un foco infeccioso? Por eso te vamos a encerrar y por eso vamos a alejarnos de ti. Nada más ponte a pensar lo delicado que es esto. Si tú realmente consideras que el Mesías es Dios y que en la hostia está Jesús, y esto para el católico es un dogma, no está sujeto a cambios, diga como lo interpretes, es un dogma. Que Jesús está en cuerpo y alma en el Santísimo Sacramento del altar es un dogma. Entonces, si es un dogma para nosotros, ¿qué contradictorios somos o cómo nos contradecimos al tener su casa de Él sola, vacía, y unos cuantos que se esfuerzan sí hacen los cultos, pero limitados? Aquí sería bueno preguntarnos si por dónde viene la limitación. ¿Será por un bien superior al que está en ese lugar, en el templo? ¿Acaso se le podría o se le podrá hacer más bien a las almas alejándolas del Hijo de Dios, del Mesías, que arrimándolas al Hijo de Dios y al Mesías? Contéstate tú mismo, yo no te la voy a contestar. Está peligroso estas plataformas por las censuras. Y hay que tener mucho cuidado en eso porque nos castigan. Pero tú contéstate la pregunta, tú eres inteligente. De sobra decirte que si estás viendo estos videos es porque eres inteligente.
Pero la pregunta queda en el aire. ¿Crees tú que sinceramente se le hace mejor bien a la gente alejándola del Mesías, del Hijo de Dios, que acercándola a Él? La misa se puede transmitir por internet, pero no hay comunión por internet. Y lo grave de esto es que si de por sí, desde el Concilio Vaticano II para adelante, la gente dejó de comulgar por X o Y razón o factores, imagínate en estos tiempos. Sácale la estadística a unos 5 años para adelante y verás la gente que va a comulgar. Te vas a espantar. Como Pedro vio y dijo sobre Jesús, así lo tenemos que ver los católicos de hoy en día. Jesús le dijo entonces a Pedro: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo a ti, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Jesús instituye su iglesia aquí en este evangelio con Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no van a prevalecer sobre ella. Cuando yo te dije que estábamos del lado correcto de la historia, y lo he dicho en varios videos, pues no estoy mintiendo. Jamás el infierno va a poder derrotar a nuestra iglesia. Pero aquí hay un paréntesis que tenemos que hacer. No nos confundamos con esa cosa de que vamos a encontrar a la iglesia perfecta en todos los sentidos. No. Tampoco quiere decir, porque vamos a leerte la otra parte para explicar bien la idea. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Esto quiere decir, porque muchos aquí se entiende mal, que por ejemplo los cardenales o el Papa en particular es perfecto. No. Esto quiere decir que el Papa no haga abominaciones. Tampoco. Esto quiere decir que el Papa nunca se equivoque. Tampoco. A mi humilde opinión, y eso yo no soy apologista ni nada de esto, pero a mi humilde opinión, aquí se está refiriendo Jesucristo a la tradición de la iglesia. Porque la iglesia no se fundó ni está sentada en las bases del Papa Francisco, de Juan Pablo II, de Juan XXIII, no, de Pío VI o de todos los papas. No. La iglesia se fundó en Jesús, en los apóstoles, en los padres de la iglesia. Y de ahí se ha venido guardando una tradición y se ha hecho un magisterio que es el que se encarga de enseñarnos. Pues a ese magisterio es al que se refiere Jesús. Porque imagínate, o sea, no somos tontos. Si cualquier cardenal o cualquier pontífice sale con una cosa disparatada que no va en de acuerdo al magisterio de la iglesia, no se puede aceptar. Y no pueden agarrarse de esta bandera para hacer circo, maroma y teatro y despapallar la iglesia. Porque fíjate, por ejemplo, en Alemania, la conferencia episcopal, ¿qué está pidiendo? La ordenación de mujeres al sacerdocio. Está pidiendo la aceptación de los homosexuales en una boda como si fueran heterosexuales. Y eso no lo va a permitir la iglesia, no está aprobado. Aquí no tiene nada que ver lo que yo piense o juzgue, si yo no estoy discriminando a nadie. Estamos hablando del magisterio de la iglesia, de las enseñanzas de la iglesia. Aquí es donde recae lo que ates en el cielo, lo que ya está atado. Es lo que el magisterio ha dicho
en todos los temas. Lo que el catecismo de la iglesia dice, lo que el derecho canónico dice, eso es y no hay otra cosa. La revelación se cerró en el Apocalipsis, dijo Monseñor Isidro Puente Ochoa. Es verdad. Claro que si nuestra Madre del Cielo intercede para hacer ciertas cosas, sin duda en común acuerdo y por voluntad de su Hijo y con consentimiento de su Hijo, pues está perfectísimo. Pero no hay nada que pueda contradecir a lo otro. O sea, en pocas palabras, el magisterio de la iglesia y la iglesia misma pueden acomodarse a los tiempos, mas no cambiar su forma. Una cosa es cambiar el fondo de las cosas y una cosa es adecuarse a las formas del tiempo, las circunstancias. Lo esencial no se quita, porque hay teólogos modernos que están diciendo en estos tiempos que Jesús no expulsó demonios, que era como un adorno literario, y eso es completamente falso y no lo vamos a cambiar. Está un obispo colombiano, no digo los nombres por no quemar, está un obispo colombiano que dijo que él no creía en el diablo. Entonces, ¿en qué cree ese obispo? Si el mismo Juan Pablo II dijo que el que no cree en el diablo se sale del magisterio de la iglesia, ese obispo se está saliendo del magisterio de la iglesia. Los obispos alemanes estaban presionando para hacer un cisma en la iglesia católica. Y no podemos decir que si el Papa se va del lado de esas personas, ya es así tiene que ser porque dijo Dios. No. Lo nuevo no contradice a lo viejo, señores. Porque Jesucristo no fundó su iglesia para un siglo, la fundó para ser mismo todo el tiempo Él. Por eso se dice, Cristo es lo mismo ayer, hoy y siempre. Alfa y Omega, Él no va a cambiar. El principio y el fin. Ahora, con un poquito de inteligencia, señores, nos damos cuenta de que Jesús está vivo. Si estamos hablando en la parte de arriba del Evangelio, que Jesús está en la hostia, tal y como estaba en Jerusalén o en esta región de Gerasa, de Gerasa, de Filipo, está en la hostia consagrada, pues no está muerto, no es una estatua, es vida, es verbo. Y no podemos cambiar lo que él dijo nada más porque se nos hinche. Recuerda que el demonio es muy astuto. Por ese lado también hay que ser bien conscientes. Porque tú puedes decir, es que este papa hijo de quién sabe cuántas. No. Todo papa tuvo que cargar con su cruz en su momento. Todo Santo Padre tuvo que sufrir tentaciones y ataques y embestidas del demonio. Puedes aplicar la ley para poder hablar del Papa y los obispos, de ti mismo, del sacerdote, de tu hermano, de quien sea que vayamos en la barca de Pedro, y los que no van en la barca de Pedro, pues también. ¿Cuál es esa ley? ¿De qué me hablas? Ok. La máxima para poder tú hacer cualquier crítica ante un sacerdote, ante un obispo religioso, casada o no casada, viuda, divorciada, lo que tú quieras, y a ti mismo también, a tu alma, es esta. Recuerda que Jesús odia al pecado, pero ama al pecador. Si te vas por esa línea, todo lo que digas es válido. Si te sales de esa línea, estás pecando. Grábatelo bien en nuestra cabeza. Hay que meterlo aquí. Porque no podemos echarle maldiciones o hablar pseudo papa o el papa es esto, es el demonio. No. Cálmate. Él es la persona más responsable en nuestra iglesia. Él es blanco del demonio. Noche y día lo está cesando, acechándolo. Y no nomás de un demonio. La corte demoníaca está centrada en los papas para hacerlos errar. Y tú puedes criticar o hablar respectivamente a lo que él dice, opinar
Es muy sano, es muy correcto que tú opines, pero siempre con esa regla. ¿Puede pecar el vicario de Cristo? Sí puede pecar el vicario de Cristo. Pero recuerda, Dios ama al pecador y odia al pecado. ¿Puedes pecar tú? También. ¿Puede pecar tu señor cura? Claro. En resumidas cuentas, todos necesitamos de la misericordia de Dios. Todos. Todos. Y el peligro de ir al infierno está en todos. No nomás en ti, en mí. O ellos ya no. O las religiosas. Todo mundo está en esa lucha. Desde diferente perspectiva, pero está en esa lucha. Todos necesitamos perfeccionarnos. Todos debemos cambiar. El Santo Padre tiene su director espiritual, lo tiene que tener. Es más, el Santo Padre tiene que tener su confesor. Y el Santo Padre tiene que tener la unción de los enfermos y su preparación para el bien morir. Al igual que los obispos también. Necesitamos dejar claro bien esto. Y sobre todo, señores, reconocer que no nos debemos de pelear. Nosotros no. Claro, decirnos los errores sí, sí, claro, claro. El que se enoje porque le digan sus errores es porque está siguiendo el mal. Pero los que busquemos el bien de una forma sana nos equivocamos y agradecemos cuando nos corrigen. En este evangelio Jesús sienta a su iglesia y nos da un consuelo, porque también nos deja claro que es la única iglesia que existe en la tierra. No hay fraternidades universales. No hay unión de la religión universal. No hay salvación fuera de la Iglesia Católica. No la hay. Esa es una mentira. Tan mentira que aquí queda descubierta en el Evangelio cuando dice Jesús: todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y en otro evangelio dice: a los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados. Sobre todo eso, porque al infierno solamente puedes salvarte o puedes evitar la caída ahí si te perdonan los pecados. Y en otras religiones no hay eso. No le dijo Jesús a Pedro: vete por todas las religiones y todos van a llegar aquí, no importa nomás que sean buenos y que... No. La única es la Iglesia Católica. La barca de Pedro es la única que va a llevar a sus hijos al cielo. Y los poderes del infierno, por más que las angoloteen, no van a prevalecer sobre ella. Que nos quede eso bien claro. Impactante el Evangelio del día de hoy. Creo que nos aclara muchas dudas y nos deja respuestas bastante concretas que tenemos que seguir nosotros, y sobre todo tenemos que luchar para que se mantenga la tradición. Y aunque parezca que vamos cayendo y que no nos escucha Dios y que la iglesia es mordisqueada y atacada por los lobos, no pasa nada. Dios nos va a sacar de estos problemas. Dios nos va a ayudar. Dios se va a hacer presente en nosotros y Él nos va a acompañar. Debemos de aprender a valorarla, a querer a la iglesia, a querer nuestros sacramentos, sobre todo a Jesús, y a aceptarlo como dice Pedro: tú eres el Hijo de Dios vivo, el Mesías. Para eso tenemos que comulgar, si es que así lo aceptamos, y si no, pues es pura fantasía. También debemos de ser conscientes y estar alegres, porque por mucho que vengan no nos van a hacer nada los poderes del demonio. Sin embargo, estar atentos y reconocer que nosotros debemos odiar al pecado, pero amar al pecador. Para hacer cualquier crítica, eso nos va a ayudar. Ojalá y te sirva. Hasta aquí le dejo. Te invito a que leas el Evangelio, a que lo reflexiones, a que lo compares con la misa
y a que saques tus propias conclusiones. Que tengas un excelente lunes, hasta pronto y bendiciones. Yo soy el buen pastor, que da su vida por sus ovejas. Nadie puede quitarme la vida, porque la entrego por voluntad. Tengo autoridad para darla y autoridad para tomarla de nuevo. Es mandamiento de mi Padre.